Amigos, vamos a continuar con las lecturas de Isaías, la cual no se pudo llevar el reciente o pasado día de Shabbat, porque hubo un fallo aquí con la conexión de internet y no tuve hasta ayer por la tarde, ayer domingo. Así que ya no me fue posible pues conectarme, hacer la transmisión en vivo, pero aquí está el estudio para que no perdamos el hilo, para que ustedes lo puedan ver en algún momento libre que tengan y sigamos desarrollando estas lecturas, despojándolas de aquellas ideas o doctrinas las cuales han colgado en el mensaje de este profeta. Este deseo de aprender, pues tendrá sus dificultades. Hay que manejar mucha información, hay que leer, analizar y tratar de ser lo más objetivos posible en lo que leemos. Y ya posteriormente usted decidirá si se apega a alguna interpretación que haya venido después. Eso ya es decisión propia, pero por el momento lo que queremos es tratar de comprender el mensaje del profeta sin añadirle doctrinas o interpretaciones que, que se dieron posteriormente o que son de tipo teológicas, que muchas veces no encuadran, ¿no? Como lo hemos descubierto acerca de la identidad de Emmanuel, la cual la mayoría de la gente lo relaciona con el Mesías y no tiene nada que ver con ningún Mesías. Es uno de los hijos de Isaías, que sirvieron como señales en medio del contexto de guerra que padecía Israel en aquellos tiempos, porque había naciones que se estaban levantando poderosas, imperios que estaban surgiendo, y según el punto de vista de los profetas, eran usados para castigar a Israel, esos reyes, esos reinos, porque desobedecían a Dios, porque no guardaban el pacto. Ellos eran usados para aleccionar a Israel. Esa es la interpretación que ellos dan. Bueno, vamos a iniciar con esta lectura. Nos dice aquí, tiene usted en la pantalla, Sefer Yeshayahu, capítulo 11-13. El 11 lo iniciamos la vez pasada, pero quedó inconcluso. Esto lo hago para no cargarnos tanto de información, porque podríamos abarcar más capítulos, pero sería más contenido y es más difícil para la mente manejar la información. La parasha que se leyó la semana pasada continuó siendo la parashat Shemini, Vaikra 9:1 al 11:47. Recordamos que ahí venía la muerte de los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño y leyes de la alimentación. Hay varios temas ahí en la parasha. Vamos a iniciar. Isaías 11, voy a regresar un poco al capítulo, bueno, versículo 1, para agarrar el hilo sobre un personaje, un descendiente de Isaí. Ahora se va a basar en Isaí, el padre de David. Sigue siendo la misma familia, pero ahora ya no mencionan a David explícitamente. ¿Cómo describe este profeta? O sea, siempre vemos en ellos los diversos mensajes proféticos que tocan estos temas, la esperanza de que surja un rey descendiente de David. En recientes días escuchaba videos o un video donde dice que hay un Mesías hijo de José. Y como les he venido comentando, son doctrinas
enseñanzas que surgieron con el paso del tiempo. Ante dificultades para que se cumpla lo que decían los profetas, se difundían otros mensajes. Pero no tenemos profecías que hablen de el hijo de José el soñador, el hijo de Jacob, de un Mesías que venga de esa rama. O al menos yo no las he visto, sino que a veces se recurre a textos apócrifos, a otras tradiciones para decir eso. Lo que nosotros vemos en los libros que se consideran canónicos, todas las referencias apuntan a David. ¿Qué nos dice de este niño, de este hombre? ¿Qué función va a cumplir? Porque todo esto se fue desvirtuando con el tiempo, o al menos es lo que yo he observado a través de la teología. De ser un hombre, como lo va a describir acá, con unas funciones, lo transformaron en otra cosa. Vamos a ver si concuerda lo que nos han dicho de lo que quién es el Mesías, concuerda con Isaías, con este fragmento. Nos dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Del tronco de Isaí. Vayetse Joter Miguesá Yishai. Pues veíamos que aquí está el nombre de Yishai, Yishai, que es Isaí. Isaí, el padre de David. Dice que saldrá, brotará un retoño del tronco. De Netzer, la palabra Netzer es la que habla acerca de un vástago. La palabra que tenemos acá traducida en español es esta que está aquí, que se pronuncia Netzer. Me estoy equivocando. Netzer. Netzer, que es el vástago. De Yishai va a salir un vástago, Misharashai Yifre, de su raíz. De su raíz. Un vástago. Cuando alguna vez nos mencionaron estas profecías que se hablan en el Nuevo Testamento, de que Yeshua era de Nazaret, ¿no? Era Netzer, unos la relacionan con esta palabra, que eso de que haya nacido o que se haya desarrollado en Nazaret, bueno, nació en Judá, ¿no? En Judea, pero creció en Nazaret. Y algunos parece que lo relacionan con esto, pero no tiene nada que ver con un lugar geográfico. Y es lo que cuesta trabajo a veces dialogar con personas que tienen esas creencias, que confunden las palabras. Y dentro de lo que les hablaba la semana pasada, o lo que sucedió con este muchacho de raíces hebreas, es lo mismo, ¿no? Es esa confusión en el uso de las palabras, donde ellos siempre las van a querer aplicar a donde dé su doctrina. Pero ahorita vamos a ver eso porque más adelante está precisamente uno de los textos que él citaba aquí. Fíjense cómo el desarrollo de nuestra lectura nos va a ir ayudando a resolver esas interrogantes. Es que usted alguna vez se lo ha preguntado. Eso de los desterrados, la gente que está fuera, los israelitas que fueron expulsados de su territorio, ¿iban a regresar todos? Aquí nos lo va a decir Isaías a continuación. Pero por lo pronto analizamos para darnos cuenta que dice del tronco de Isaí. La palabra miguesa es del tronco. Esta que está aquí. Tronco. Del tronco. Miguesa. Del tronco. Esto nos hace, nos lleva indudablemente a pensar que este brote, este vástago es un niño, es un humano. Su origen es humano. ¿Y qué pasó con el tiempo? Ya sea que se le atribuya a algunas ramas del judaísmo, algunos grupos que surgieron ahí,
místicos, tanto como los cristianos del primer siglo, con sus escritos se afirmaron en la posición de que el Mesías debe ser divino y buscaron a toda costa divinizarle. Pero el profeta Isaías no pensaba eso, porque dice que es del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Y en el versículo 2 que nos dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, o sea que él no es Dios, sino que es un niño, un descendiente de David, de Isaí, sobre el cual reposará el Espíritu de Dios. Y yo se los mostraba la semana pasada. Eso es algo común o algo que sucedía en el judaísmo, sino tan común que le sucedía a determinadas personas y se identificaba por cualidades sobresalientes que ellos tenían. Cuando Moshe usó esta frase, la usó para Betzalel, el que construyó el templo, ¿no? El Mishkan, la tienda de reunión. Y dice que él fue lleno del Espíritu de Dios. Acá nos dice que el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y aquí veíamos Benajá, esta palabra, Benajá es la primera, Benajá, que significa reposar o descansar. Lo explicaba el otro día. Esto es como un repaso, para que podamos continuar. Nunca está de más esta información. Najá, pues tiene que ver con descanso, descanso. Aquí en el blanco ya no resalta el amarillo. Y no sé si hay otro color. Voy a probar ahorita con el verde, a ver si el verde nos ayuda, si resalta más. No creo, ¿no? No resalta tanto. Entonces nos dice, Benajá alaiv ruach Hashem. Entonces aquí nos parece ruach Hashem. Descansará sobre él el ruach Hashem. Porque obviamente él no es Dios, no posee ese espíritu, no le pertenece a él, sino es un hecho, un acto que así lo veían los hebreos, que cuando alguien sobresale en cualidades, pensaban que el espíritu de Dios estaba sobre esa persona. En el caso de Betzalel, por su gran capacidad para manipular todos los materiales, oro, plata, bronce y telas y especias aromáticas, todo lo que necesitó el templo, maderas, ellos se lo atribuían a que en él residía el Espíritu de Dios para darle esa inteligencia. Pues acá nos habla, dice que el Espíritu de Hashem reposará sobre él, espíritu de sabiduría, Ruach Jochma. Y después nos dice Bina, y de inteligencia, Ruach Etza, Ruach de Etza. Este es de consejo, consejo, consejo. Espíritu de consejo y de poder, Ubgura, Ugbura. Ya está. Ujura, Ruach Da'at. Ruach, espíritu de conocimiento. Veirat Hashem. Y de temor de Hashem. Eso es muy fácil. ¿No? De temor. Y temor. Es muy fácil desde el hebreo y sin teologías posteriores entender que aquí se trata de un niño. De este vástago va a ser un niño que eventualmente crecerá y al ser un hombre va a tener estas cualidades. ¿Con qué objeto? ¿Para qué dotarlo de estas cualidades? Lo cual en el vocabulario hebreo es, este hombre posee el Espíritu de Dios. También de Joseph se dijo eso. Lo dijo el faraón, ¿dónde encontraremos
a un hombre en el que haya el Espíritu de Dios, cuando él interpretó los sueños del faraón. Entonces, siempre que alguien sobresale o destaca en cualidades, en el hebreo dirían, ese hombre tiene el Espíritu de Dios y nada tiene que ver con ser divino, que es lo que ya hizo posteriormente el cristianismo. Seguimos, dice, él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir. Una de las funciones del rey de Israel es juzgar a la nación. Era el juez máximo. Había en cada ciudad jueces a la puerta de la ciudad, autoridades, pero también el rey de Israel tenía la máxima autoridad. Y en este contexto, ¿no?, de Isaías, donde vienen reyes extranjeros a pisotearlos, a abusarlos, a sitiarlos, a quitarles sus riquezas, a llevarse a sus hijas, a sus esposas, anhelaban que un día naciera, viniera un descendiente de Isaí que gobernara con justicia. A eso apunta la identidad del Mesías, un hombre justo. En el versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Una de estas descripciones, nosotros entendemos que no son literales. Destruirá la tierra con la vara de su boca. O sea, son expresiones que plantean un escenario impresionante para el que lo oiga, pero no es literal. Ahorita lo vamos a ver también cuando hable de Babilonia. Sí, creo que sí lo incluí en estas mismas diapositivas, donde dice que las estrellas van a caer, del sol se apagará, la luna ya no va a dar su brillo. Y esto va a suceder cuando Babilonia sea destruida. Y eso nunca pasó. En Moré Nebuchim, en las próximas lecturas, Maimónides va a explicar eso. Es parte de la literatura hebrea expresarse así, pero no son literales. Y la gente, en base a ello, ¿cuánto ha dicho? ¿Cuánto ha hablado de un supuesto apocalipsis donde hay una destrucción del mundo? Donde todo va a ser destruido, donde el sol se va a apagar y la luna, la tierra va a estar oscura. La luna ya no va a dar su brillo y vamos a andar a oscuras y va a ser una catástrofe aquí. Porque hay algo en su pensamiento de la teología moderna. Han sostenido ellos que las profecías tienen doble cumplimiento, que tuvieron una razón de ser y un cumplimiento parcial en la antigüedad, pero que después se van a cumplir literalmente como dicen los profetas. Y mucha gente anda predicando esto desde hace muchos siglos. Todo ese tipo de cataclismos, catástrofes, las llevan al terreno de lo literal. Bueno, acá dice, destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Pues está hablando de que va a ser juicios, comparable a destruir la tierra. Va a ser algo muy impactante. No porque literalmente se va a destruir la tierra nada más porque él hable. No nos vayamos por ese camino. Después en el versículo 5 dice, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Pues claramente nos está refiriendo a la función de este hombre. Para eso quiere o requiere el Espíritu de Dios, para juzgar, para darle su merecido a los malvados y hacer justicia a los pobres, a la gente necesitada, a los que sufren. Bueno, eso es como repaso de la semana pasada. Y ahora venimos versículos más adelante. Con la llegada de este hombre, de este humano con estas cualidades, se nos dice lo siguiente. En el versículo 6 dice, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro de león y un niño pequeño los guiará.
Pues acá, por ejemplo, vemos, dice Benaar, Catán, el joven pequeño, joven, y luego Catán es pequeño. Nohag Bam, los va a guiar a ellos, les guiará. En conjunto sería les guiará. Ujú, guiará. Esto es un escenario de paz, de tranquilidad. Y muchos piensan que hasta incluso con la venida de este niño, este Mesías, la naturaleza de los animales va a cambiar. ¿Y a cuántos de nosotros ha tocado a la puerta un testigo de Jehová diciéndonos o saliéndonos con el atalaya y estas imágenes, ¿no? De un paisaje, de un jardín, un paraíso, donde están los seres humanos conviviendo con los animales? Nuevamente, estos son figuras, son elementos del lenguaje para describirnos que va a haber paz, no que los animales ya no van a atacar a los seres humanos. Ellos van a seguir siendo igual, solamente que ya no va a haber esa hostilidad, porque ellos, pongámonos a pensar, una sociedad en guerra, ¿qué es lo que quiere? Paz, tranquilidad. Ahora que vemos las guerras que están tanto en Rusia con Ucrania e Israel con los palestinos, ¿qué es lo que desearía esa gente? Paz y tranquilidad. Ya no quieren que sigan muriendo nadie. Ya desearían terminar con eso. Aunque a veces los líderes no quieren, quieren más guerra, quieren más muerte, para tener cómo acusar al otro, de decir, mira, me está abusando, mira, es un abusivo, quiere mi territorio, esto y lo otro. Pero la gente que sale a luchar, porque los líderes se quedan en sus palacios, en sus búnkeres, donde a ellos no les va a pasar nada, los que van a morir son los soldados. Entonces ellos son los que quieren la paz. Pues esto es lo que ilustran estos versículos. Este niño viene a traer paz, a juzgar correctamente, adecuadamente para que una sociedad tenga paz. En nuestras sociedades, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanto crimen organizado? ¿Por qué los empresarios evaden impuestos? ¿Por qué a veces se alían incluso con el crimen organizado, con los delincuentes? ¿Por qué no hay justicia? Porque el propio poder judicial está coludido con ellos. Para eso sirve el poder judicial, para cuidarle las espaldas a los delincuentes. Pero si hubiera justicia, no habría delincuencia. ¿Cuántas veces ha pasado que a un delincuente que robó, incluso pudo hacer daño al que robó, lo agarran y al otro día ya está libre, aunque lo hayan denunciado, va a seguir robando? No se le juzgó adecuadamente. Y así en muchos delitos, en fraudes multimillonarios, siempre hay alguien que les cuida las espaldas y resulta que no hubo pruebas ante él, entonces va a salir libre. Y ya se robó todo ese dinero, nunca hubo justicia y dice, bueno, pues como aquí en México no hay justicia, yo voy a seguir robando. Aquí no me va a pasar nada. Entonces, por eso es necesario que venga un hombre a imponer la justicia, lo cual es muy difícil. En aquel día se alzará la raíz de Isaí. Nuevamente, en el versículo 10, raíz de Isaí. Shoresh Ishai. Acá lo tenemos abajo. Aquí está. Shoresh, raíz de Isaí. Asher Omed Lanes va a ser alzado, se va a poner de pie. No voy a quitarlo de arriba. Asher Omed Lenes. Omed es como pararse de pie, estar de pie. Omed.
Pararse. Él se parará. Él se... Poner aquí. Pararse. Le es una preposición, perdón, y la palabra nes es una señal. A veces se puede manejar como una bandera, como cuando llega un conquistador, ¿no? Y pone una bandera y un estandarte anunciando su ejército, anunciando que él ya ocupó, ya invadió ese lugar. Ujú. Le por es una preposición por o para y nes sería, aquí lo traducen como estandarte, sería una bandera, bandera. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Lenés, Amim, Elai. Amim, aquí es donde dice los pueblos. Elai, Goim. Se alzará el estandarte de los pueblos. A él, los Goim, Hidroshu. Tenemos acá la palabra Hidroshu de la raíz de Rash, que es investigar. A él van a acudir los Goim. Acá tenemos la palabra Goim. Hidroshu, Lejaita, Menujato Kepot. Y será su campamento o el lugar donde él reposa, ¿no? Menuja. Como la primera palabra que veíamos ahorita, que el Espíritu de Dios reposará sobre él. Ahora, este hombre también reposa en algún lugar. Descansa, dice Menujato Kepot. Será pesado, será importante. Respecto de Dios se traduce esto como glorioso, por eso acá también lo ponen así, glorioso será el lugar donde repose. Glorioso será importante. Dice que los pueblos correrán hacia él, irán a él a investigar, inquirirán sobre quién es este hombre que imparte la justicia. Queremos aprender de él. Bueno, un poco habremos de analizar si estas características las cumple Jesús, Jesús de Nazaret. Porque cuando nuestros amigos nos evangelizan o ellos defienden su fe, dicen que Jesús ya cumplió las profecías. Pero las naciones no todas buscan a Jesús, no todas buscan su consejo. Además, él cuando estuvo en la tierra fue un predicador, fue un maestro. No tuvo él la función de juez de Israel y tampoco fue el rey que impartiera esa justicia. Ante esto, pues la fe cristiana dice que la misión de él se compone de dos partes. Una es que viene a salvar, o sea, eso los obligó, porque sus apóstoles le preguntaban cuándo vas a restaurar el reino. O sea, si tú eres el Mesías, tú tienes que instaurar un reino de justicia. Tú no te puedes quedar en la fase de yo soy el maestro que vengo a hablarles acá sabidurías profundas de la Torá, sino que tu función es esta, traer justicia a nuestro país, acabar con el delito y extender esto hacia las naciones. ¿Cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Y él les dijo que no les correspondía a ellos saberlo. Para mí, eso es una negativa. Yo no vengo a reinar, yo no soy este de Isaías 11. Yo tengo otra función. Cuando nosotros nos critican que no creemos en Yeshua, no es porque tengamos algo en contra de él o le odiemos. Bueno, hay gente que sí le odia, ¿no? No sé por qué. Si me preguntan a mí, yo siempre les digo es que a mí Jesús nunca me hizo nada malo, ¿no? No me hizo daño. Pero tratando de ser objetivos, Yeshua no cumple todas las profecías, no cumple todas las funciones del Mesías. Que a veces iba la gente y en las calles le preguntaban, maestro, ¿qué opinas de este caso?
y él daba su opinión. Pero eso es como un maestro de Torah, no como alguien que tiene autoridad para juzgar. Eso es muy diferente. Por tanto, yo veo en los escritos de sus alumnos ese deseo, esa intención de quererlo presentar como un juez justo que imparte justicia a los pobres, pero tiene que ser en forma, como un gobernante, como alguien superior, no como alguien que predica en las calles. Dice, en aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros y Cus, en Elam, Sinar y Hamat, y en las regiones más remotas. Izará una bandera para las naciones, nuevamente. Benazá, ahora este es el verbo alzar. Benazá, Nes. Fíjense que la palabra Nes, que está acá abajo en el 12, aquí la estoy, vamos a subrayarla. Vamos a subrayarla con color azul. Nes, Nes. Lo podemos ampliar incluso. Benazá Nes Lagoim. Será una bandera Lagoim para los Goim. Beasaf Nidje Israel. Fíjense, este versículo es el que analizó el muchacho este de Yeshua Mastora, igual la verdad. El maestro Ángel me dice que yo no sé traducir la Biblia, que cometo errores. Y él con su conocimiento me invita o me corrige mis errores. Bueno, ahorita vamos a ese tema. Nos está hablando de que este hombre, este de la raíz de Isaí, es una bandera, es una señal, un estandarte para las naciones. Y que otra de lo que provoca, ¿no?, su llegada es reunir a los desterrados de Israel y de los cuatro puntos cardinales juntar al pueblo esparcido de Judá. Esto era algo que estábamos reflexionando con ellos, ¿no?, nuestros amigos de Raíces Hebreas, que por cierto hoy tendrán su debate con los cristianos ahí, en sus canales, en el canal de Analizamos Doctrinas, Jaime Guzmán, creo que todos ellos van a retransmitir. Porque ellos dicen que las tribus estaban perdidas en el mundo, que nunca regresaron. Pero eso no es lo que dice Isaías ni lo que dicen los profetas. Dice, en aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo. Nosotros leíamos la semana pasada que no tienen que regresar todos, sino que solamente un remanente. Por acá está la cita. En el capítulo, lo vimos la vez pasada en 10:22 de Isaías. Dice Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Se ha decretado destrucción abrumadora, justicia. Los profetas tenían contemplado eso, que no iba a volver todo Israel, sino solamente un remanente. ¿Qué significa la palabra remanente? El remanente es un resto, es un sobrante. Sería imposible que alguien entienda que el remanente es todo el pueblo de Israel, porque si no diría todo el pueblo de Israel. Esa palabra, mm, déjame buscarla por aquí, acá está. Et Sear Amo. La voy a poner ahora con verde, subrayado con verde, para que usted lo identifique. Un quedante, ahí está la palabra sear,
Aquí, es esta de aquí, ¿vale? Sear. Así se llamaba uno de los hijos, Sear Yashub. Un remanente volverá. No, no creo que no es uno de los hijos de Isaías. Ahí me estoy equivocando. Hay una frase que él usa precisamente en ese texto que le estoy citando ahorita. No tiene que ver con los hijos. Dice, Sear Yashub. Un remanente volverá. Sear, Sear. ¿Mm? Eso es un sobrante. Un sobrante de tu pueblo. ¿Mm? Yishar Ashur. Y otra vez dice aquí, quedará, aquí donde dice Yishaer, es la misma palabra de Ashur, de Asiria. ¿Qué dice acá? De su pueblo a los que hayan quedado en Asiria. ¿Mm? Fíjense, remanente y quedado, un sobrante. Es lo mismo, pero obviamente en la traducción se tiene que buscar la mejor manera de darle sentido. Es lo que no entienden nuestros amigos, ¿no? Porque uno, como yo se los dije, yo no soy experto en traducción, pero conforme tú lo vas ejercitando, vas aprendiendo, te vas familiarizando. Todavía podemos fallar, pero un poquito ya ves claro, ¿no? Los usos de las palabras. O sea, ellos nos quieren dar clases de traducción y no les alcanza. Todo el tiempo están usando su interlineal, todo el tiempo están usando sus diccionarios ahí en línea, pensando que por picarle ahí ellos ya saben usar esa información y no es así. Entonces dice que su mano, una de las funciones del Mesías, ¿no? O de este hombre, raíz de Isaí, cuando él se manifieste y sea glorioso, volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo. A los que hayan quedado, ¿de dónde? Asiria, Ashur, Egipto, Mitzrayim, Patros, aquí nos va diciendo todas eh, las entidades geográficas o países. Me Ashur, mi Mitzrayim, mi Patros, mi Cush, Ume Eilam, que es Elam, aquí dice Cush, Elam, Sinar, Hamat y en las regiones más remotas. ¿Cómo se dice acá regiones remotas? Umi Sinar o Shinar, Ume Hamat, Ume Iye Hayam, Ume Iye Hayam. Y a los que están como que más allá del mar, por allá, más lejos del mar. Meiye Hayam. Ellos piensan que esto incluye México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, pero eso no está en la mente del profeta. Los judíos fueron esparcidos, los israelitas, en el mundo antiguo. No está hablando de las regiones de acá. Por mucho que diga regiones remotas o que están más allá del mar, no significa México. Ellos van a decir, no, sí significa. Bueno, está bien. Pero esto sucederá hasta que Él se muestre glorioso. Y dice que las naciones van a correr a Él, a este tronco de Isaí. Eso es lo que va proyectando la profecía. Ahora, ¿cómo han de correr a Él? Voluntariamente. O Jesús, cuando predicó, entendió que esto se hace provocando a través de la predicación. O sea, provocando este hecho a través de la predicación. Porque eso es lo que ellos hacen. Lo que hace desde luego el cristianismo. ¿Mm? La encomienda de ellos es predicar. Pero ya no sabemos la historia, todo esto tuvo muchos cambios, muchas condicionantes. Yeshua los envió a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel para atraer a ese remanente. Ya se sabe que no van a regresar todos, pero nuestros amigos de Raíces Hebreas, ellos dicen que todos deben regresar y no hay profecías de eso. De hecho, eso se va a tratar en el debate.
de hoy en la noche. Ellos insisten de que todo Israel debe ser salvo, pero a estos textos no dicen eso. Dice, en aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el sobrante, el remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros, Cus, en Elam, Sinar y Hamat y en las regiones más remotas. Y será una bandera para las naciones. Reunirá a los desterrados de Israel y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Ahí está. Desterrados de Israel. Vamos a poner acá la frase. Espero que no les aburra esto. La verdad es que a mí me parece muy importante por todos estos grupos que salen a hablar, a traducirnos la Biblia según ellos, a decirnos a todos los que estudiamos que no somos de ellos, ¿no? No somos raíces hebreas, que todos estamos mal. Los judíos están mal, los cristianos están mal, los testigos de Jehová están mal, los noágidas mal, todos mal. Nada más ellos saben usar bien el hebreo. Y es un común denominador, ustedes lo van a ver. Uno de ellos, un señor que se llama Darío Bush, que es argentino, le caigo mal por la forma en cómo estudio la Biblia y cómo traduzco. Y siempre se expresa despectivamente ese muchacho que lleva el pastor Sanders, ¿no?, a su canal. Ese muchacho debe tener cuidado porque él dice que su canal no es para cristianos. Pues es la verdad, ¿no? Este canal no es dirigido, el contenido no está dirigido a cristianos. Es para los que estudiamos judaísmo, Torah, profetas, sin interferencia de las doctrinas cristianas o mesiánicas, ni de los raíces hebreas. Por eso yo soy honesto y les digo, no es un canal para cristianos. Usted no va a escuchar aquí enseñanzas cristianas. Por eso no es coherente que vengan acá. Pero él dice, no, es peligro, ¿no? ¿Por qué dice que no vayan los cristianos a su canal? Pues porque no es un contenido dirigido a ellos, nada más por eso. Bueno, este es el tema en cuestión, ¿no?, que curiosamente nos lo va dando la propia lectura. Venasá nes lagoim, veasaf nidje Israel, un futsot Yehuda, Yekavetz me'arba, eh, Canfot Haaretz, a los que estén esparcidos, ¿no?, entre los 4 puntos cardinales de la tierra, los 4 puntos de la tierra. Nidje. Pasó algo curioso. No preparé el texto, ahorita lo voy a abrir. Con ese muchacho de raíces hebreas, que me dice, Cristian no sabe traducir. Esta palabra nidje significa desterrado. Desterrado. Y usted lo puede ver aquí, mire, los desterrados. Nidje. De hecho, la forma en cómo está ahí, sí es en plural. Vamos a corregirle acá. Desterrados. Nidje, Israel. Desterrados de Israel. Pero no es el único uso que tiene esta palabra. En el diccionario dice que Nidje hace referencia también a aquellos que cometen actos inadecuados, a los que se han desviado. Y usted me dirá, si no tiene relación, ¿por qué estaban desterrados los israelitas? Por desobedientes, porque violentaron la ley de Dios, ofendieron a Hashem y eso les causó el destierro. Entonces hay una relación en los significados, pero eso ellos no lo pueden entender. Pasó que en esas charlas con los cristianos, en el canal del Pastor Sandes, no sé, déjenme ver acá, Mateo Hebreo de Shem Tov. Estábamos precisamente analizando esto. Hasta se quedaron aquí
las rayas que hice. Déjame compartir la pantalla. Pero antes de eso, memoricen esta palabra nidge. Nidge, desterrados. Vamos por acá. Se quedaron aquí los apuntes que hicimos aquella vez. Este es el texto de Shem Tov, que supuestamente se tradujo en algún momento por un judío, lo trasladó del griego al hebreo, para tratar de criticar la fe cristiana. Miren, aquí está la palabra en verde, nidhu, y yo les dije a ellos que estos versículos no los usen para sus doctrinas de raíces hebreas, de que las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él dice, la palabra nidhe, nidhu, significa desterrado, desterrado, como en el verso de Isaías que estamos revisando. ¿Qué les dice Jesús? Fíjense, estos son los 12 que envió Yeshua y les mandó diciendo, a las tierras de los gentiles no vayan, donde supuestamente están desterrados los israelitas, con los gentiles, ¿no? Y acá nos está diciendo Isaías que el Mesías, ¿no? O del tronco de Isaí, este hijo, esta vara, este retoño, cuando él se manifieste, va a poner bandera entre las naciones y a él ir, van a acudir las naciones. Y entre esa labor va a poder reunir a los desterrados de Israel. Pero Jesús dice que a las tierras de los gentiles no vayan y a las ciudades de los shomronitas, que son los samaritanos. No entren. O sea, Jesús les está prohibiendo ir afuera. Después en el versículo 6 dice, vayan a las ovejas que se han extraviado. Entonces este muchacho me dice, esta palabra Cristian está traduciendo mal. No son extraviados en el sentido de que están enfermos, porque aquí mismo lo dice, notifíquenles que se cumplirá el reino del cielo. Sanen a los enfermos y revivan a los muertos. Pues Jesús llega a Israel y ahí es donde van a buscar a las ovejas extraviadas, no afuera, no son los raíces hebreas. Y me dice, es que Cristian cometió el error porque aquí esta palabra la debe traducir como desterrado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y por qué los que hicieron este material lo traducen como extraviado y no como desterrado? ¿Cuánto cambiaría el mensaje? Vayan a las ovejas que se han desterrado de la casa de Israel. Pues si les está diciendo que no vayan con los gentiles y luego les dice vayan a las ovejas que se han desterrado, es contradictorio. Él les está diciendo en qué sentido están extraviadas, en que están enfermas, en que están muertas, en que están leprosas y que están llenas de demonios. No reciban paga, gratuitamente recibieron, gratuitamente darán. No acumulen plata y oro. Y ahí les explico. Entonces, todo esto, amigos, nosotros lo tenemos que observar bien para entender la Biblia y darnos cuenta de hacia dónde van estas personas cuando la leen y que, por cierto, la leen mal, porque ni siquiera con diccionarios, aunque tengan diccionario en mano, ni siquiera así entienden. Y él me dice, porque hay un diccionario, en el diccionario de Moisés Chávez, en varios diccionarios, ¿no? Es más, de hecho, está por acá. Miren, vamos a buscar la palabra. A ver si la encontramos aquí rápido. Aquí está. Que dice estar extraviado, estar desterrado, estar extraviado. Es la primera acepción de la palabra, extraviado, estar desterrado, estar excluido.
ser apartado, ser alejado, ser desviado a hacer algo incorrecto. Entonces, estas ovejas perdidas de las que habla Jesús, al haber hecho algo incorrecto es que se enfermaron. Y aparte que están extraviadas. Ese es su extravío, su enfermedad. Pero él dice, es que Cristian utiliza mal el hebreo. A ver, ¿por qué no le puso esto? Pues porque no concuerda con lo que está hablando Jesús, nada más por eso. No se lo pongo. No es porque yo quiera. Entonces, los diccionarios nos dan las formas verbales. En este caso es nifal, las que se extraviaron. Se extraviaron. Se agrega eso al verbo común, a la acción común. La palabra se o ser. Se extraviaron, se cayeron, se rompieron, se subieron, se bajaron, etcétera. El se agrega en la forma nifal. Y por ejemplo, este verbo dice verbo cal, es la forma ligera, una segunda acepción, blandir, alzar el hacha contra algo. Ellos dicen, pero ¿por qué no usa otra acepción? A ver, ¿por qué no usó esta? Pues porque tú estás leyendo y tú te debes dar cuenta de lo que significa el contexto, lo que siempre se habla, ¿no? El famoso contexto. Bueno, eso es muy difícil hacerles comprender a nuestros amigos. Luego me dice, a ver, ¿por qué no usa la primera acepción? Porque acá no estamos en una democracia. Dice, el 90% de los usos en el Antiguo Testamento es desterrados. Entonces, Cristian está mal, porque él usó mal el Shem Tov. Él ni siquiera lo debió usar porque no lo apoya. Bueno, si el 90% de las veces que la palabra nidhu, nidje significa desterrado, ¿por qué esta propia traducción le puso extraviado? Bueno, todo este trabajo de traductores está mal. Esta gente no sabe nada. Ujú. Los que sí saben son los de raíces hebreas. Ellos vamos a estar siendo enseñados por ellos, ¿eh? Nosotros no sabemos nada de Biblia. Bueno, usted disculpe ahí el paréntesis, era necesario porque este fue uno de los textos que dio. Y fíjense cómo están cayendo conforme vamos leyendo para entender cuál es la función de este hombre de la raíz de Isaí. Izará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Algunas veces yo he escuchado a través de los rabinos que se pensó que Zorobabel era el Mesías, porque en la época de ellos, de Esdras, de Nehemías, Zorobabel pues era un descendiente de la tribu de Judá. Y en esa época regresaron regresó el remanente de las tribus, de todo Israel regresó. Y tú dices, a ver, aquí tengo a alguien de la raíz de Isaí. En esta época está regresando el remanente. Entonces, este hombre debe ser ese juez. Pero otros llegaron a la conclusión y dijeron, no, porque él no está gobernando. Es un regente. Los que están gobernando son los persas. Nosotros no somos independientes. Entonces, esta profecía del regreso se cumplió en ese aspecto, pero no apareció el hijo de David, la raíz de Isaí. Entonces, ha habido esa confusión o ese dilema de considerar a Zorobabel como el, el tronco o la raíz de Isaí, porque se cumplió esto. Otros dicen, no, pues eso fue un regreso, pero no está cubriendo toda la descripción. Regresaron de Babilonia, algunos de Egipto, algunos de Patros, Cus, Elam, Sinar y Hamat. Hubo mucha gente que quedó fuera. Hasta épocas del primer siglo, que estamos viendo que dice Jesús, ¿no? Que vayan a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están ahí ya en el territorio, que están adentro de la tierra de Canaán o del antiguo estado de Israel, ¿no? Pero están enfermas. Y ya cuando él muere, y supuestamente que resucita, los manda a predicar a los confines de la tierra.
pero a buscar a estos que se quedaron en Asiria, en Egipto, en Patros, en Cus, en Elam, para que ellos también escuchen su mensaje y vuelvan a la Torá, vuelvan a Israel. Bueno, esto es en sentido geográfico. Se buscaba que regresaran físicamente, pero conforme al paso del tiempo y a la teología, se transformó esto en que vuelvan su corazón a Dios nada más, que estaban alejados y que a lo que hay que volver no es a la tierra, al lugar físico, sino volverse a Dios. Bueno, para que usted entienda o visualice lo difícil que es estudiar la Biblia, interpretarla, pero cuando ya tenemos unas herramientas como estas, ya no nos vamos con los cuentos de nuestros amigos, que nos dicen un montón de cosas que no concuerdan. Continuamos y dice aquí en Isaías 11:13, dice, desaparecerán los celos de Efraín, los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni oprimirá Judá a Efraín. Juntos se lanzarán hacia el oeste contra las laderas de los filisteos. Juntos saquearán a los pueblos del este. Dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab y se les someterán los amonitas. Venimos recientemente a esta situación donde los asirios los atacaron primero Siria y Israel. Después vino el imperio asirio y los deporta. Y luego los asirios se van contra Judá. Y no conforme con eso, también los filisteos y los edomitas se unen para atacar a Judá, ¿no? Cuando estaban peleando con Israel y con Siria. Cuando nosotros tenemos esa información y el profeta dice esto, juntos se alzarán hacia el oeste contra las laderas de los filisteos. Pues si en esas épocas los filisteos ya se habían confabulado con los edomitas, con los sirios, para atacarlos, ahora Israel se iba a juntar las dos casas para vengarse de sus enemigos, ¿no? Que los atacaron en determinado momento y les causaron mucho problema y mucha vergüenza. Dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab y se les someterán los amonitas. Entonces estamos en un escenario de guerras locales, donde Israel quiere sobresalir, quiere conquistar, quiere darse a respetar. Y ese es el deseo de tal vez de toda nación, tener cierto poder para defenderse y en todo caso de vengarse de sus enemigos. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano sobre el río Éufrates y lanzará un viento ardiente. Lo dividirá en 7 arroyos para que lo puedan cruzar en sandalia. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Ahí está. Nuevamente, eh, dice aquí, Vejayeta, acá abajo, Vejayeta, Mesila, Li, Sear. Ahí está. Li, Sear, Amó. El resto, ya dijimos que es resto o remanente, un sobrante. Habrá un camino. Mesila, Vejaita, Mesila, Le, Sear, Amó, de su pueblo, de su pueblo. Asher Yishar Me Ashur. Fíjense, que Yishaer, Yishaer, que es el remanente o el resto que quedare. Ujú. Que quedare, que sobrare. Me, esto es de, y Ashur es Asiria. Ashur. Es lo que está también reflejando en español la traducción Nueva Versión Internacional que vemos a la izquierda.
Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Vejaitale Israel, Beyom, Alotome Eret Mizraim, como en el día que subió de la tierra de Egipto. Habrá un camino para él. Por tanto, se deseó, se proyectó a través de la profecía que volvería solamente un resto, un remanente, no todos. En una de estas discusiones yo le decía, pues usted muéstreme un texto donde diga a partir de qué cantidad se considera que ya regresó Israel. A partir de los 10 millones, 100 millones, 200,000 personas, 400,000, 600,000, ¿cuántas necesitan regresar para que usted quede satisfecho de que ya regresaron todos? Pues pasa esta situación. Yo no sé, la verdad, después de tantos años de estudiar la Torá y de haberme acercado al judaísmo, nunca tuve esa obsesión por sentirme israelita. Cuando eres cristiano te dicen que tú eres injertado al olivo natural, que tú formas, después de creer en Jesús, tú pasas a ser parte del pueblo de Israel. Pero ellos no se aferran tanto a esa identidad porque dicen, es en sentido espiritual, ya todos somos el pueblo de Dios. Pero estos movimientos modernos están obsesionados con ser Israel, con ocupar ese nombre, con sentir que son hebreos. Y a mí me da un poco de vergüenza, ¿no? Tristeza, que esta gente hebrea no sabe leer hebreo. O sea, tanto que defienden su identidad hebrea y no te lo saben enseñar, ni lo saben leer, ni lo saben traducir. Y ya vemos gente de las naciones, gentiles, comunes y corrientes, que estamos poniendo empeño para estudiar mejor la Biblia y evitar estos fallos. Ahora, ¿a nosotros nos afecta que ellos se adjudiquen esa identidad? No, no nos afecta en nada, pero lo vemos como una falta de respeto a la Biblia. Y no hay razón de, no hay necesidad de hacer eso, porque Hashem bendice a todos los pueblos. Este hombre, este Mesías, hijo de Isaí, al expresar esa justicia, va a hacer que las naciones se interesen en él, en lo que él hace, y van a indagar acerca de él. Y no dice que todos necesitamos ser hebreos para acudir a él. No hay eso. E identifica los lugares a donde abarca esa profecía y luego dice hasta el confín de la tierra. Tal vez con ese pequeño huequito, ellos dicen, ahí está, ahí estamos los mexicanos, ahí estamos los hondureños, ahí estamos los salvadoreños, hasta los confines de la tierra, hasta acá llegamos los hijos de Israel. Continuamos y ahora pasamos al capítulo 12. En aquel día tú dirás, Señor, yo te alabaré aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Es este versículo importante, porque cuando nos cuestionan, nos dicen, pues muy bonito, señor Cristian, que usted estudie la Biblia, muy bonito que usted esté aprendiendo hebreo, pero usted no es salvo. Usted no es salvo porque usted no cree en el Mesías que nosotros creemos. Usted se va a perder, aunque usted haga todo lo que hace y sea una buena persona y trate de guardar pues algunos preceptos que usted pueda practicar. Eso no le alcanza porque usted se va a perder. Y luego nos preguntan, oiga, señor Cristian, ¿usted es salvo? Acá dice que Dios es mi salvación. El Yeshuati. Aquí está la palabra. Gine, he aquí.
Esta expresión es muy común en el hebreo. Significa he aquí, he aquí. La palabra el, que es Dios, Yeshuati, o Yeshuati, mi salvación. Dios, mi salvación. Ahí está. Eftah, yo confiaré. Confiaré en él. Eftah. Aquí tenemos la forma futura. Está Aleph, que está al inicio. Y la palabra betah, que a lo mejor usted la ha escuchado como bitajón, que significa confianza. Confianza. Entonces, si es la forma futura, confiaré. ¿Quién? Yo. Yo confiaré. Yo confiaré. Velo efhad ki, ki así besimrat ya. Confiaré en él. Él es mi fuerza. Perdón, aquí sería ki o sí. Sería mi poder, ¿no? O sí, lo ponen aquí como fuerza o mi poder. Mi poder. Ujú. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Simrat, Mismorle David, ustedes han escuchado esa palabra, viene de aquí, Simrat, mi canto es Yah, es la forma recortada del nombre de Hashem. Hashem, Vaihi li Leshua. Dice que Hashem, Vaihi li Lishua. Él es mi salvación. Él es para mí por salvación. Pues nosotros, si tuviéramos que incluso en el judaísmo no se habla tanto así, ¿no? Como de esta salvación de cuando yo fallezca me voy a ir al cielo. Sí hablan ellos de un mundo por venir, de una resurrección, pero no en el sentido del cristianismo. Bueno, para no hacer tan largo este asunto es, Hashem es la salvación, aquí lo está diciendo Isaías. Hashem, el Señor, Él es mi salvación. Hashem, Vaihi li Lishua, es para mí por salvación. No dice que es Yeshua y tampoco dice que es el hijo de David. La salvación es Hashem mismo, Dios. Y nosotros a quién buscamos? A Hashem. Por eso en el judaísmo dice, no necesitamos intermediarios. El Mesías cumple una función, es un juez de Israel. Es un juez que incluso se espera que imparta justicia a las naciones. Pero el que salva es Dios. Como usted entienda la salvación. Salvarlo de una guerra, salvarlo de un peligro en su vida, salvarlo de desviarse moralmente o salvarlo de una vida, de un castigo futuro. Pero acá se habla que Él es la salvación, Hashem. Y mientras yo tenga eso claro, no necesito a Yeshua, a Jesús de Nazaret, porque nosotros estamos yendo directo a Dios, sin que Él sea el intermediario. En caso de que Él fuera el Mesías. El Mesías, su función es impartir justicia a las naciones, según lo que también acaba de decir Isaías. Su función no es salvar espiritualmente a la gente, es impartir justicia y reunir o colaborar con la reunión del remanente de Israel. Pienso yo que queriendo cubrir esa función es que Él mandó a sus discípulos a que buscaran a las ovejas afuera, ¿no? Primero adentro. Y ya que predicó en Israel, ahora sí pidió que fueran a las comunidades judías en el exilio, para que también a ellos pudieran conocer lo que él hizo. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Pero decir que él es la salvación o él es el salvador, no. El que salva es Hashem. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de salvación. En aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. ¿Ya ven? Todo está enfocado a Dios, a Hashem.
no a un intermediario o a un Mesías. Canten salmos al Señor porque ha hecho maravillas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. Cante y grita de alegría, habitante de Sión. Realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Ahí está. Aquí nos dice precisamente en este versículo 6, Sahalí Barroni Yoshevet Sion. Estoy acá abajo. Barroni Yoshevet Sion. Kikatol Bekirbej Kadosh Israel. O sea, ellos siempre identificaron como el Kadosh de Israel a Hashem, no a los sacerdotes, no a David, no a los reyes, sino a Hashem. Ahora pasamos al capítulo 13. Aquí tenemos algunos extractos y luego vamos a ver algo histórico. Profecía contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Amós. Sobre un monte pelado agiten la bandera, llamen a gritos a los soldados, háganles señas con la mano para que entren por las puertas de los nobles. Ya he dado orden a mis consagrados, he reclutado a mis valientes, a los que se alegran de mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Escuchen, se oye tumulto en las montañas, como el de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a un ejército para la batalla. Ahí está. Esta es una profecía, según esto. Nos dice Masá, Babel. Masá, Babel. Masá, Babel, Asher, Hasá. Entonces sería algo así como alzar sobre Babel o respecto de Babel un hasá, una hasá que es una visión, una visión. Jasón, hasá, es como inició el libro de Isaías. Nos dice que él tuvo visiones, veía cosas en su mente. Yeshayahu ben Amoz, que recibió Isaías, hijo de Amoz. Una visión. Aquí pasa algo, un análisis, bueno, algo que estaba revisando acerca de las fechas. Si es una profecía sobre Babilonia, pero mirando la línea del tiempo, fíjense, tenemos aquí donde inicia Isaías. Usías inició con el rey Usías, 790 al 739. Esto no significa que Isaías inició en el 790 junto con el rey, cuando inició su reinado. Aparte que son fechas aproximadas, pero en algún lapso de este tiempo él inició a profetizar, porque él dice en su libro que la profecía de él abarca desde el rey Usías hasta este rey que es Ezequías. Si nosotros tomáramos la profecía de Isaías desde el 790 y nos trasladáramos hasta el 686, él habría vivido más de 100 años profetizando, más aparte la edad adulta que él debió tener para recibir la profecía. Entonces yo calculé este número, 75 años aproximados, del ministerio, como se le diría, o del servicio profético de Isaías, abarcando parte de Usías, pasando por Jotam, llegando al rey Acaz, que es el que hemos visto mucho, que donde lo invadieron los de Siria, Resín y Pekah, que era Pekah, era de de acá abajo, del reino del norte, y después pidió ayuda a Tiglat-Pileser, que él era un asirio. Después viene Ezequías,
y también vivió una parte del tiempo de Ezequías porque le aconsejó Isaías. Entonces, un aproximado de 75 años habrá profetizado. A lo mejor pudieron ser 60. Pero ya hablar del imperio babilónico, que él conociera eso, sería complicado. Acá tenemos unos mapas. Primero para ubicarnos en Israel, reino de Israel del norte y reino del sur, Judá. Y en este mapa nos marca algunas ciudades pues, importantes, ¿no? Beersheba, Hebrón, Jerusalén y Laquis. Y acá tenemos a Samaria, Siquem, Gerasa, Betel, Jericó y Jaffa. Acá el imperio asirio hasta arriba, reino de Aram y Damasco, los que lo atacaron, ¿no? Resín de Damasco, Pekaj del rey de Israel, de Samaria, se juntaron contra Jerusalén. Reino de Amón, tribus arameas, reino de Moab, tribus nabateas, reino de Edom y ciudades filisteas. Ahorita que veíamos que decía que como que se va a vengar de Edom, que están acá al sur, se va a vengar de los filisteos que lo atacaron en momentos difíciles, de los moabitas también, que estaban del otro lado del mar, el mar muerto. Eran pueblos que estaban alrededor de Israel y lo atacaban. Luego se confabulaban con los del norte y atacaban Judá. Bueno, del lado derecho tenemos un mapa de Asiria y de las diversas regiones o ciudades que ellos ocuparon durante su auge, su reinado. Tenemos, por ejemplo, acá la capital Nínive, que está cerca del río Tigris, Asiria, Siria. Acá tenemos Palestina, la parte del pueblo de Israel, Tiro, Sidón, Ur, Uruk, toda esta parte de acá, aquí le ponen Sumeria. Estos imperios son antiguos, de hecho son como familias, son familias que ustedes, como se dan cuenta, abarcan toda la región. Y por momentos predominaban los que estaban en Nínive, las dinastías de ellos predominaban y llegaban a someter a toda la región. Y en determinadas épocas surgían los que estaban acá abajo en Sumeria, que son los de Ur, estas ciudades inmensas, por acá está Susa, lo que es donde se dio lo de la reina Esther, me parece, ¿no? Susa, la capital de aquellos tiempos. Es lo que, estamos aquí ante un fenómeno donde son dinastías que se van turnando el poder. Y a las dinastías que venían de esta región, pues se le conoce como el Imperio Asirio. Pero es difícil distinguir. La Biblia sí nos dice que hay una profecía contra Ashur, contra Asiria. En todo caso sería contra estas dinastías. Y hay muchas. Todo data desde la época del patriarca Abraham. Ya existían estos pueblos, estas dinastías que gobernaban. Y también del lado de los babilonios, que son los que estaban acá abajo. Lo que nos llega a mencionar la Biblia, literalmente son a Tiglat-Pileser, Salmanasar y Sargón. O sea, son personajes que llegan a aparecer ahí, en los relatos bíblicos. Y ahora acá, fíjense, tenemos un mapa de Babilonia. Y es la misma región. Acá está Nínive. Y cuando veamos el mapa de Persia, va a ser el mismo mapa. Media, por acá, abajo es donde están los persas. Eran dinastías que aparecían y se turnaban el poder. Y iban y conquistaban y desplazaban a los otros. Pues, a mí me parece que cuando Isaías, es una de las conclusiones a las que estaba yo llegando, cuando Isaías habla de Babilonia, podemos entender dos cosas. Que Hashem le mostró a futuro lo que estaba en una época que no iba a poder vivir el profeta. Porque, miren, acá dice, cuando usted busca reyes
babilónicos, le aparecen incluso dinastía asiria. Y son los que hemos visto, Tiglat-Pileser 729 al 727. Y varían las fechas, son aproximaciones. Salmanasar V de Asiria, Sargón II, aquí les ponen nombres, sus nombres babilonios, ¿no? Marduk, Apal y Dina II, Merodac Baladán, Sargón II, Sennacherib. Entonces, estos nombres sí llegan a aparecer en la Biblia. Y luego nos llama o nos los ubican la historia universal como dinastía neo-babilónica o caldea. Se levantaban familias asirias y gobernaban todo, incluso por encima de los babilonios que estaban asentados acá abajo, ¿no? Aquí nos dice Babilonia. Ur y Babilonia, aquí está. Pero llegaban épocas donde se fortalecía más esta parte de acá abajo, estas dinastías, e invadían y conquistaban el mismo territorio, pero ahora bajo su influencia. Entonces, en la época bíblica, cuando cobró poder, cobraron poder los babilonios, se les llama neobabilónico. O sea, la dinastía neobabilónica es la que nos va a narrar cuando Jerusalén fue conquistada. Por ejemplo, aquí nos dice Nabopolassar, del 626 al 605, su época de gobierno, de poder. Y sabemos muchos que en el 605 es cuando fue sitiada la ciudad de Jerusalén, la primera vez. Y después dice Nabucodonosor II, 605 al 562. Y así se fue desarrollando el imperio babilónico, con sucesión de reyes que gobernaron la misma extensión de tierra. Bueno, ahora que hemos visto esto, regresamos a nuestra lectura de Isaías. Profecía contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Amós. Entonces, esto nos puede remitir a que está hablando del mismo reino asirio, pero en su componente babilónico. Esa sería una de las comprensiones que yo tengo. O que sí está hablando de la época futura en las que ellos iban a gobernar. Comúnmente la profecía así se entiende, como que son anuncios a futuro, pero eso es un error, considerarlo que siempre sea así. No es que la profecía no habla de cosas futuras, a veces sí se ocupa para eso, pero principalmente habla del tiempo presente, para que la gente del tiempo presente tome medidas, corrige el rumbo antes de que vengan las catástrofes. Entonces, él tuvo una visión contra Babilonia. Y lo que está diciendo en estos primeros versículos es que se va a preparar un ejército contra ella. Dios lo va a preparar. Nos dice acá Hashem Tsebaot, acá abajo. Hashem Tsebaot, eh, Mefaqueth. Mefaqueth, la palabra es como, hay una parasha que se llama Pekudé, ¿no? Habla del censo, de contar. Entonces Hashem Tsebaot contará, Tseba Milhama, el ejército, Milhama, para la guerra. Sebaot, pues ya sabemos que son ejércitos. Bien, esa es la forma singular, está de aquí, singular. Y Sebaot es ejércitos, que es la forma plural. ¿Vale? Entonces aquí dice Mefaqued es contar. ¿Y cómo lo traducen acá? Pasar revista, que es precisamente lo mismo, solamente que en un contexto de guerra del ejército, a los soldados se les pasa revista, se les pasa asistencia, si están presentes o no. Y en eso consistían a veces los censos de Israel. Cuando David hizo el censo, él quería saber cuántos hombres para la guerra contaba, con cuánto poder más o menos quería medir su poder, pasar revista al ejército. Versículo 6 dice, Giman, que el día del Señor está cerca, llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Dice aquí,
Heililu, Kikarov Yom Hashem. Esto del Yom Hashem, el día de Hashem. Yom Hashem. Es el día de Hashem. Bueno, Hashem aquí no lo, ni siquiera le ponemos ahí nada porque usted ya lo debe conocer. Keshot mi Shaddai, como destrucción del Shaddai. Yabó, viene, o vendrá, no viene, así, viene. Aquí dice, llega, de parte del Todopoderoso como una devastación. Muchos, siempre que escuchan lo del día de Hashem, es como la destrucción del mundo, el fin del mundo. No, habla de un plazo que se va a cumplir. El día en que Hashem ya está dispuesto a cumplir su palabra. Es el día de Hashem. Y ha habido muchos días de Hashem. Aquí le va a llegar su día a Babilonia, que como nos dimos cuenta, o pueden ser los mismos asirios, aunque sí hace claramente la distinción Isaías en capítulos anteriores, Ashur sí la menciona como tal, y aquí dice Babel, o está hablando ya de este desplazamiento que sufrieron los asirios por las dinastías babilónicas. Lo está anunciando a futuro porque la época del profeta no corresponde, habría tenido que vivir como 200 años, ¿no? Para ver a Babilonia. Ahora continuamos. Dice, miren en el versículo 9, ya viene el día del Señor, día cruel de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Las estrellas y constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Bueno, como se dará cuenta, ese día de Dios ya llegó, porque en un momento histórico, Babilonia fue destruida, fue desplazada por los persas. Ese fue el día del Señor. Y dice acá que las estrellas y constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Esto es parte de la poesía israelita. No es que es literal, y Maimónides por eso lo dijo la otra vez que se los leí, que los simples y mentecatos leen la profecía literalmente. Cuando Babilonia, y es lo que está diciendo Maimónides, cuando Babilonia cayó, no se cayeron las estrellas, ni dejaron de existir las constelaciones, ni se apagó el sol, ni nada de eso. Es una manera de transmitir una catástrofe dentro de la poesía, la retórica de los hebreos. Y curiosamente, ¿por qué está abordando esos temas el Rambam? Que lo vamos a ver pronto, con ayuda de Hashem. Él piensa ahí con lo mismo, a mí me sorprendió porque cuando yo inicié el libro de Isaías, que precisamente habla del día del Señor, yo les decía, no hay en la Biblia algo así como que diga que el mundo se va a destruir. Ese tipo de frases apuntan a que va a haber un día en que Dios castigue y haya caos y destrucción, pero no que Dios va a destruir el mundo y recrearlo. Yo me quedé con esa idea. Y días después, semanas después, leí esos capítulos y Maimónides dice lo mismo, que no hay en los profetas una referencia a que el mundo va a ser destruido. El mundo siempre va a estar. Lo que es destruido son los seres humanos que ofenden a Dios. Pero en palabras de los profetas recurren a estas imágenes. Oscurecerá el sol al salir, se oscurecerá y no brillará más la luna. Entonces, esto es para analizarlo detenidamente. En el capítulo 14 es cuando viene toda esta situación. 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Lo vamos a ver pronto.
con ayuda de Hashem. Pero es necesario dejar este antecedente para que no nos vayamos por otros caminos. Rápido aquí la gente conecta con un llamado Lucifer, el famoso lucero de la mañana. Está hablando de los reyes babilónicos, que al momento de acumular tanto poder, se sienten iguales a Dios. Pero aún en esa grandeza que ellos perciban o que tengan, en realidad que ostenten en el mundo, eso no es nada delante de Hashem y los puede derribar cuando Él quiera. Cuando Él se harte de la soberbia de los gobernantes, los derriba y los humilla, para que no se anden creyendo dioses. Y todo esto está envuelto en poesía, en figuras del lenguaje características de los hebreos. Pero ¿qué pasa cuando alguien de fuera viene? Ah, mira, se cayó Satanás, Dios lo tiró del cielo y trajo a sus demonios. Dios va a destruir el mundo en determinado tiempo, se va a acabar el mundo, ya estamos en los tiempos finales. Y la gente del tiempo de Isaías, cuando leyó esto, lo hubiera entendido así. Entonces, estamos en los tiempos finales a cada rato, pero nadie decía eso. O si lo llegaban a decir, estamos en los tiempos finales donde el día de Hashem viene, el día donde va a juzgar algo en específico. Y va a haber caos y destrucción, pero va a haber un juicio. Y con los que queden, Dios va a iniciar otra vez. Es lo que ha venido pasando desde Noé. La humanidad se había multiplicado, pero eran malvados. Viene el juicio del diluvio y Dios salva a determinadas personas, los resguarda. Y con esas pocas personas da un inicio, otra vez. Y así sucesivamente. Y nunca se ha destruido el planeta. Bueno, estas son las imágenes que usé de apoyo en la línea de tiempo y los mapas. Pues hasta aquí llegaría nuestra lectura que debimos tener el día anterior de Shabbat, pero por razones que ya les comenté, que la línea de internet se dañó. Al parecer un camión rompió el cable y hasta ahora que lo repararon, pues puedo estar grabando para ustedes esta lectura del capítulo 11 al 3. Analizamos brevemente algo de la identidad de este tronco de Isaí, de este vástago, y cuál es su función. Juzgar, legislar, impartir justicia en su país, causar el interés de las naciones que lo vayan a indagar, a investigar y propiciar el regreso del remanente de Israel, del remanente, no de todos. Cuando la gente dice, yo soy israelita, ¿y por qué no te regresas a Israel entonces? ¿Con qué objeto yo digo, soy israelita, tengo identidad hebrea, yo estoy bajo los pactos? Pues los pactos dicen que tú vas a heredar la tierra de Canaán, el moderno Estado de Israel. ¿Por qué no te vas para allá? ¿Qué haces aquí? Si tan seguro estás que eres hebreo israelita. Pues hay una serie de inconvenientes que la gente no va a poder sostener, ¿no? O de inconvenientes que tienen que enfrentar, ¿no? La gente con esta ideología. Y a través de ello, o a raíz de eso, no van a poder sostener su teoría de que ellos son hebreos israelitas. Hebreos israelitas que no saben leer hebreo y no están aprendiendo tampoco. Y si un poco exploran, lo hacen mal. Que critican a todos, a todo el mundo que estudia la Biblia, todos estamos mal, menos ellos, con su pobre conocimiento de hebreo y buscan corregir a medio mundo. Entonces, amigos, como se los dije la vez pasada, usted es libre.
de estudiar donde quiera. Usted es libre de ir con ellos. Acá no hay nada de qué espantarse. Y por, ¿cómo decirlo?, sin mayor dificultad, su propuesta de conocimiento pues va a caer. Incluso hasta los cristianos entienden que esos planteamientos son equivocados. Pues estas cosas que yo dije, pues sí les causaron molestia y lo entendieron bien los cristianos. Y se los ha dicho el pastor Sandes, y analizamos tu doctrina. Si Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel y las ovejas están afuera, ¿qué rayos hace adentro de Israel predicando el evangelio? No tiene sentido. O sea, es un Dios que se equivoca, que anda buscando ovejas donde no hay. Si están afuera, ¿qué hace adentro de Israel? O sea, a través de muchas argumentaciones se les puede contradecir sus doctrinas. No lo van a aceptar, obviamente, porque están obsesionados con que son israelitas. Hay que dejarlo, hay que respetarlos, pero solamente a base del estudio, amigos, y despojar la Biblia de estas doctrinas, teologías que surgieron con el tiempo. Yo digo que a veces pues le hace daño al mensaje bíblico y lo trastorna, lo lleva a otras finalidades, a algo que nunca se esperó. Yo no puedo pensar que Isaías dijera, que Isaías tuviera en mente que el remanente somos los mexicanos, los norteamericanos, los canadienses, los africanos, los chinos, los japoneses, porque, eso es algo muy curioso. Si Israel fue esparcido hasta el último rincón de la tierra, debe haber israelitas japoneses, coreanos, taiwaneses, chinos, y yo no veo que digan ellos, vamos a ir a predicar la Torá a los chinos, vamos a ir a predicar la Torá a nuestros hermanos israelitas que están en Japón. Yo no oigo que digan eso, porque se supone que si todas las naciones son israelíes, todos están mezclados con todas las naciones, deberían de ir por esas ovejas que andan por allá, hablando japonés, y no saben nada de hebreo, ni de sus raíces hebreas. Entonces, es una cosa muy lamentable. A mí me preguntaban, ¿y tú por qué del cristianismo te fuiste al judaísmo? Pues porque le hallé más coherencia al judaísmo. Y porque sí pasé, nunca me metí a ninguna congregación de estos de raíces hebreas, pero con haber leído libros de ellos, yo leí el Código Real, bueno, lo tengo ahí, y leí el código precisamente que se llama así, el libro, perdón, libro de raíces hebreas de Dan Ben Abraham. Y en su momento dije, pues tiene cierta información que no la había entendido así desde el cristianismo. Pero habiéndome acercado más al judaísmo, dije, bueno, esto de raíces hebreas es como el cristianismo. Nada más que dicen shalom, eh, y palabritas así en hebreo, y piensan ellos que ya son muy diferentes. Y no, cantan, a veces en ellos, en sus congregaciones, cantan alabanzas cristianas. Y tú dices, ¿dónde está ahí la diferencia? Siguen creyendo en el mismo Mesías, lo siguen divinizando. Otros tratan de combatirlo, pero a fin de cuentas llegan a decir que es Dios. Por momentos le despojan de su divinidad, nada más cuando estuvo en la tierra, pero dicen que antes de venir era Dios. Vino aquí, se despojó de ser Dios y regresó a resucitar, regresó con Dios y siguió siendo Dios, ¿no? Una serie de cosas bien confusas. Y por eso mejor uno eso lo deja a un lado y uno continúa su camino. Pues amigos, eso es todo por esta ocasión. Gracias por su atención. Espero no haberles aburrido, sino que estas lecturas sean
provechosas para ustedes e interesantes. Si tienen alguna opinión y quisieran mejorarlo, o si vamos por buen camino, pues así nos ayudará Hashem y lo seguiremos haciendo. Si usted tiene una opinión de algo sobre cómo llevar los temas, estaría bien si la quisiera dejar y si no, pues continuamos. Hashem nos irá ayudando a mejorar en nuestro estudio. Que Hashem los cuide, que Hashem los bendiga. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.